Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos esta super antena. ¿Logrará solucionar el problema de recepción de las antiguas antenas? ¡Comencemos! ¡Sí! ¡Sí! Existe una gran variedad de marcas de esta antena y he optado por la marca Tomate porque en su momento es la más barata. Como podemos observar en su empaque nos dice que tiene una potencia de 3.5 decibelios. Pero ahora sí, sin más, procedamos al desempaquetado y hacer las respectivas pruebas. Al retirarlo de su empaque veremos que nos viene con una bola gigante de cable y está bastante bien ya que es 5 metros, el cual es un punto a su favor ya que podremos mover nuestra antena para captar una mejor señal. En comparación a las antiguas antenas donde solo tenían escasos 40 o 50 centímetros de cable. En la parte de atrás de su empaque tendremos las indicaciones de cómo se arma esta antena. También nos indica que para una mejor recepción de señal tendremos que localizarlo cerca de una ventana. Y ahora sí, pasemos a la instalación de nuestra antena. Como veremos nos vendrá con una goma protectora la cual protegerá la rosca de la base de la antena. Ahora tendremos que enroscar la parte superior de la antena o el receptor de señal, el cual ya les digo de entrada que es un material totalmente de fierro y se siente bastante pesado. Lo único que tendremos que hacer será enroscarlo y de esta forma ya tendremos lista nuestra antena. En cuanto al cable coaxial que trae, es de 5 metros y los materiales de este son de muy buena calidad ya que el cable es bastante grueso. También noté un pequeño detalle y es que la parte que ingresa al receptor de la tele, es decir ese alambre, en este caso viene a ser un alambre tipo reforzado ya que es bastante grueso y hará un mejor contacto con el de la tele y nos dará una mejor señal. Ahora pasemos a comparar con una antena clásica de conejo. Veremos que esta antena de conejo nos traerá un cable bastante delgado y liviano y también la parte del alambre que es la que entra al receptor de nuestro televisor, veremos que es un simple alambre el cual inclusive ya está doblado, mientras que el de la nueva antena será un alambre reforzado tipo metal el cual nos dará una mejor recepción. ¡Qué buena onda! También observaremos que en la base de la nueva antena se encontrará un imán el cual abarcará toda la base de la nueva antena. Pero ahora sí, pasemos a probarla. Iniciaremos la prueba con estas dos teles ya que las dos son pequeñas y caben en una toma inteligente, ¿no? La televisión negra más grande Sudstar será la que lleve la nueva antena, mientras que en la televisión plateada Digital más pequeña será la que lleve la antena antigua de conejo. ¡Y así se inicia la guerra! Podremos apreciar que realmente hay una gran diferencia en cuanto al cable de la antigua antena y a este que es de 5 metros y que es mucho más grueso y pesado. Ahora para hacerle una batalla justa, colocaremos las dos antenas en el mismo lugar para ver si una capta más señal que la otra. A simple vista puedo ver que la nueva antena dará mucho mejor recepción que la anterior de conejo. Aunque por motivos de la cámara se ve que parece que la televisión ploma tiene mejor señal, pero no es así. La televisión negra se ve mucho mejor y sin tanto granizo o tanta interferencia. En cuanto al sonido, pasa lo mismo. La televisión ploma que está con la antigua antena capta un sonido un poco con distorsión, mientras que la televisión negra con la nueva antena capta un sonido claro. Otra ventaja que tiene esta antena es que nos ayudará a captar absolutamente todos los canales digitales. La televisión negra cuenta con receptor de canales digitales. Con la nueva antena me capta entre 8 a 9 canales, mientras que con la de conejo me captaba apenas 4 o 3. Como podemos ver, ambas están juntas en la misma ubicación, pero aún así la nueva antena procederá a darnos una mejor imagen, ya que vemos que está a colores y tiene sonido, mientras que en la otra está en blanco y negro y no hay sonido. Es decir que esta nueva antena será mucho mejor que las antiguas, tanto para televisiones analógicas como las nuevas digitales. ¡Esto es otro nivel! Para salir de dudas también hice la prueba en una televisión normal, como la que cualquiera podría tener en su sala o cuarto. Y tuve resultados increíbles ya que con la antena de conejo apenas lograba captar entre 6 máximo a 7 canales digitales. Sintonizando varias veces lo máximo que dio fue un número de canales digitales de 7. Mientras que con la nueva antena me captó entre 8 a 9 canales digitales, lo que significa que son 2 canales extra que con la antena analógica no podía captar. Por lo cual yo le daría a esta nueva antena una calificación de 10 de 10, ya que tiene un precio bastante económico de $5 y la verdad funcionará bastante bien y nos tendremos que olvidar de estar moviendo esas antenas de conejo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.